una buena cantidad de personas. Es que empezaremos. Capítulo número 8, que es el flujo de fluidos en tuberías. Sí, habíamos empezado a ver este tema la semana anterior. Ya habíamos visto lo que es el número de Reynolds, que nos permite determinar si el flujo es laminar o turbulento, ¿no es cierto? Que tanto habíamos hablado más antes de eso. Con eso ya tenemos el mecanismo necesario para establecer cuál es la situación correcta, ¿no es cierto? Habíamos hablado también de las pérdidas de energía, ¿sí? Las pérdidas de energía primero por la fricción en la tubería, y hemos visto dos fórmulas. La fórmula de Darcy-Weisbach, ¿sí? Donde tenemos que utilizar un coeficiente F de fricción, ¿sí? Que lo pueden determinar a través de diferentes fórmulas, ¿no es cierto? Teniendo siempre en cuenta de utilizar una fórmula para el régimen correcto, ¿no es cierto? Si el flujo es turbulento, tienen que utilizar una de estas dos. Hemos visto que en la práctica la primera es más sencilla de utilizar, y si el flujo es laminar, entonces tenemos que utilizar esa otra, pero no mezclar. Entonces, el coeficiente de fricción está en función de la rugosidad de la tubería, que es el tamaño promedio de las irregularidades de la superficie interior de la tubería. Entonces, tenemos ahí en la norma un cuadro, ¿no es cierto?, que nos da valores referenciales para diferentes materiales. Y si nosotros vamos a comprar de una cierta fábrica, no sé, de plasmar, de supertubo, ellos nos dirán qué valor es el que nos recomiendan utilizar para su material, ¿no? Entonces habíamos visto algunos ejemplos. ¿Dónde está el otro método? El otro método era la fórmula de Hazen-Williams, ¿cierto? En esta fórmula de Hazen-Williams, nuestro coeficiente de, digamos, de fricción, ese coeficiente de Hazen-Williams, en realidad este va en el denominador, y que más bien, ¿no es cierto?, aumenta a medida de que la tubería es más lisa, ¿no? Entonces, ese coeficiente C de Hazen-Williams, también podemos encontrar valores referenciales en la normativa, y a final de cuentas deberíamos llegar a resultados parecidos. Hemos visto ahí unos ejemplos y habíamos encontrado algunas diferencias, ¿no es cierto?, utilizando los valores recomendados por la norma. Entonces, ya es una decisión personal cuál fórmula utilizar. Lo importante es que mantengan durante todo su cálculo, ¿no es cierto?, una sola metodología, una sola fórmula. Hasta ahí habíamos llegado y habíamos hecho unos ejemplos, ¿no es cierto? Habíamos visto el caso aparecido. Ahora hemos visto un ejemplo, ¿no es cierto?, donde teníamos ahí una ducha, ¿no es cierto?, un tanque de agua, y hemos calculado la presión de llegada, y hemos visto que la presión de llegada era mayor a la necesaria, ¿no es cierto?, con tubería de media pulgada. Pero ya si le aumentábamos otro artefacto, ¿no es cierto?, teníamos ahí un lavaplatos más conectado. Ya hemos visto que la presión de llegada a la ducha, si los dos aparatos están funcionando al mismo tiempo, ya no era suficiente, y que había que aumentar el diámetro de la tubería por lo menos desde hasta la bifurcación, hasta la T, ¿sí? Había que aumentarlo a 3/4 para que pueda funcionar bien, ¿no? Entonces, cuando ustedes hagan un diseño, hemos dicho que tienen que ver esa posibilidad, ¿cierto?, de que varios artefactos estén funcionando al mismo tiempo, y para eso hay un método probabilístico que van a aprender en la materia de ingeniería sanitaria, y que les va a permitir establecer con qué caudal tienen que calcular las pérdidas de energía en cada uno de los tramos. Muy bien. Entonces, eso es lo que habíamos trabajado en la anterior clase referente a este tema, y nos tocaba ver el tema del cálculo de las pérdidas de energía locales. Lo habíamos visto así súper rápido la anterior clase, así como para darles un pantallazo, y tenían que haber ustedes leído para hoy día un
si mal no recuerdo, era el subtítulo 8.6 del libro. Espero que lo hayan hecho. Sí, porque ahora vamos a trabajar sobre eso. Y si lo han leído, entonces van a tener un poco más claras las cosas. Entonces, estas pérdidas de energía locales, ¿dónde ocurren? Ocurren en los accesorios como codos, Ts, válvulas, ¿no es cierto? Cuando el agua ingresa a una tubería, ¿no es cierto? Hay una pérdida de energía porque se contraen las líneas de flujo y en general donde se produce fuerte turbulencia dentro de una tubería por la presencia de algún elemento especial o algún obstáculo, ¿no? Entonces, esas son las causas de las pérdidas de energía locales. Eso es lo que llamamos una pérdida de energía local. Entonces, hay dos métodos muy utilizados para calcular estas pérdidas de energía locales. Uno es el método del coeficiente K y otro es el método de las longitudes equivalentes, ¿sí? Entonces, en el primer método, en este método del coeficiente K, la pérdida de energía se considera proporcional a la energía cinética que tiene la tubería antes o justo después del accesorio, ¿no es cierto? En todo caso, cuando busquemos la información, nos van a decir dónde tenemos que medir la energía cinética, ¿no? Eso es importante. Entonces, este coeficiente K va a depender del accesorio y de sus características y tenían que ver este apartado 8.7 del libro, ¿sí? Ese es el que tienen que revisar. Entonces, vamos a ver con algunos ejemplos un poco de eso y siempre va a quedar pendiente que vean, ¿no es cierto?, en el libro ese subtítulo. En el método de las longitudes equivalentes, lo que hacemos es sustituir los accesorios, por ejemplo, un codo o una T, con una longitud equivalente de tubería que se supone produce la misma pérdida de energía, ¿sí? Entonces, dice, ¿no? Se considera que existe una longitud de tubería que produce la misma pérdida de energía del accesorio en cuestión. Entonces, estas longitudes equivalentes han sido tabuladas por diferentes autores, ¿sí?, en la literatura, y por ejemplo aquí podemos ver algunos de esos casos. ¿Es cierto? Aquí tenemos la tabla que está en la norma boliviana de diseño de sistemas de agua potable, en la NB 689. Aquí tenemos los elementos, aquí tenemos el diámetro de la tubería en pulgadas y tenemos la longitud equivalente en metros. Entonces, por ejemplo, un codo de 90 grados, ¿no es cierto? Aquí fíjense, codo de 90, tenemos radio largo, radio medio, radio corto. Lo que ustedes van a encontrar en las ferreterías es de radio corto, ¿sí? Bien, entonces, cuando ese codo de 90 grados de media pulgada produce, dice, la misma pérdida de energía, ¿sí?, que 50 centímetros de tubería. Esa es su longitud equivalente. Entonces, lo que hacemos es que vamos sustituyendo, ¿no es cierto?, o aumentando a la longitud de la tubería esas longitudes equivalentes de los accesorios para poder tomar en cuenta la pérdida de energía que produce. Y entonces, tenemos, por ejemplo, los radios de 90 grados, los codos de 90 grados, los codos de 45 grados, tenemos curvas, ¿no es cierto?, donde la relación entre el radio y el diámetro es 1. Tenemos, bueno, este es más de 1, esto no está bien, no está muy claro en la norma. Este primero es para mayor que 1. Le pondremos, este es mayor que 1.
Sí, 1 y fracción han querido decir, ¿ya? Y si es 1, entonces tomamos este otro valor, y para curvas de 45 grados tomamos estos valores. Y se supone que las curvas son en general más abiertas que los polos, ¿no? Tienen un desarrollo más largo, se supone. Eso no está muy claro en esta tabla de la nota. Luego tenemos las entradas, ¿cierto? Una entrada normal es cuando la tubería está al ras de la pared del depósito, y una tubería de borde es cuando la tubería sobresale de la pared, ¿no? Entonces, la contracción de las líneas de flujo o la trayectoria que tienen que seguir las partículas es un poco más difícil y se produce mayor turbulencia, y por eso tienen unos coeficientes de pérdida o unas longitudes equivalentes mayores, porque produce más pérdida de energía. Luego tenemos las válvulas, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de válvulas que ustedes pueden investigar, ¿no es cierto? Ahí en el capítulo, en el subtítulo 8.7 del libro. En nuestro medio, las más comunes son la válvula compuerta, la válvula tipo globo, ¿sí? Y también se utiliza bastante la válvula mariposa. ¿Cuál es la válvula mariposa? Justo esa no está aquí en nuestra tabla, ¿sí? Pero se puede encontrar, y también usamos mucho las válvulas de retención. Aquí hace diferencia entre liviano y pesado. Bueno, habrá que ver cuál es la definición de cada uno de ellos para ver cuál se tiene que utilizar, ¿sí? Bien, tenemos bastante utilizado, ¿no es cierto? Se utiliza mucho las TES, ¿no es cierto? Usamos mucho las TES para bifurcaciones. Entonces, cuando el agua pasa en forma directa, fíjense aquí en la ilustración, aquí el paso directo significa cuando el agua está pasando en línea recta, a este lado las pérdidas de energía son menores porque el agua pasa con más facilidad. En cambio, para el paso lateral, ¿no es cierto? Cuando tenemos para el cambio de dirección, sí vamos a tener unas pérdidas mayores. Entonces, fíjense, la longitud equivalente es mayor para el paso lateral, ¿sí? Y para una T de salida o bilateral, ¿no es cierto? Cuando tenemos este caso, entonces las dos salidas tienen cambio de dirección, y bueno, ahí nos da otro tipo de, este es el bilateral, ¿no es cierto? Es más, son prácticamente los mismos valores que para el lateral. Y para la salida de la tubería, cuando la tubería descarga dentro de un tanque, ¿sí? Entonces igual se va a producir una expansión de las líneas de flujo y turbulencia, y también vamos a tener una pérdida de energía con esas longitudes equivalentes que ven ahí. Bien, para las longitudes equivalentes también pueden encontrar en los catálogos de las tuberías, por ejemplo, tablas como esta, donde les dan la longitud equivalente en función del diámetro. Entonces, para la T nos da dos valores, 6 veces el diámetro y 15 veces el diámetro. ¿Quién se anima a decir cuándo tenemos que utilizar cada una de ellas? A ver, Yamil Yapuchura, ¿estás ahí? Sí, Inge. Recordando un poquito de la anterior tabla, ¿en qué te haría pensar que hay estos dos valores para la T? El menor diámetro es porque va directo el flujo, y el mayor diámetro es porque hay una pérdida de energía y tiene que ser mayor su diámetro para que entre más flujo. Perfecto, Yamil. Entonces, el primero, el valor menor, es para el paso directo, y el valor mayor es para el paso lateral, ¿cierto? Para el que cambia de dirección. Excelente. Entonces, igual tenemos ahí para el codo de 90, de 60, de 45, para Y. Bueno,
que no usamos mucho en agua potable, ¿no es cierto? Más usamos en alcantarillado, pero ahí el funcionamiento no es a presión. Pero bueno, aquí contempla la situación y tenemos diferentes tipos de válvulas. Sin válvulas van a ver que en general el coeficiente que nos des para cuando la válvula está completamente abierta. ¿Sí? Entonces aquí tenemos válvula mariposa. La válvula check es la válvula de retención. ¿Sí? Una válvula de retención o válvula check es una válvula que solo deja pasar el agua en una dirección. Entonces no deja que el agua pueda regresar. Entonces eso se utiliza especialmente para proteger las bombas. Y por ejemplo, yo acá en la casa lo utilizo porque tengo un doble sistema de agua. Sí, tengo agua desde el tanque y tengo agua desde la calle. Y para que no haya una mezcla, ¿no es cierto? Y para que el agua de mi tanque no se vaya a la calle cuando se corta el agua, ¿no es cierto? Tengo una válvula check o válvula de retención que no permite que el agua salga, retorne hacia la calle. Entonces, es eso. También se utiliza para proteger las bombas de agua. Cuando bombeamos agua a una tubería, ¿no es cierto? Y de repente se corta por el suministro de energía de la bomba y la bomba para, toda esta agua que está en la tubería va a querer regresar, ¿no es cierto? Y si no obstaculizamos, si no cerramos el retorno del agua, entonces esa caída, ese retorno del agua puede golpear la bomba y puede arruinarla. Entonces, para eso también se utiliza la válvula check o válvula antirretorno. La válvula globo es la que normalmente es una válvula que tiene una bola, ¿no es cierto? Tal vez alguna vez han visto en la ferretería, ¿no? Si no. Entonces, acá vemos varias válvulas tipo globo, y no sé si en alguna podemos ver, lo que tiene adentro es como una esfera que tiene un hueco adentro, y cuando lo cerramos se tapa por completo. ¿Sí? Se tapa por completo y es bien hermética. Normalmente utilizamos este tipo de válvulas, por ejemplo, para la ducha, ¿no? Si ustedes van a la ferretería, le van a decir, quiero una válvula de ducha, ¿no es cierto? Y les va a dar una válvula así plateadita que tiene como un globo adentro. Si vemos una válvula compuerta, la válvula compuerta es como una cortina que baja. Tal vez esto puede ser más o menos un ejemplo. ¿Sí? Este dispositivo acá sube y baja, ¿no es cierto? Entonces cuando lo cerramos baja, pero este no tiene un cierre tan hermético. A veces, especialmente si hay alguna arena, algún material dentro de la tubería, puede no cerrar completamente, ¿no es cierto? Entonces, usamos esto normalmente como llave de paso, ¿sí? Aunque es recomendable nomás utilizar las válvulas de globo también para como llave de paso, si tienen un costo un poco mayor, pero tampoco, digamos, para la vivienda tampoco es tan importante. A ver, trataremos de poner aquí. Fíjense, esta es la válvula entonces compuerta o cortina, ¿no es cierto? Donde este elemento que hace el cierre, puedo incluso agrandarlo un poquito, si este elemento plomo que hace el cierre sube y baja, ¿sí? A ver, sería interesante poder encontrar como esto, pero para la válvula tipo globo. Sí, como corte como el otro, creo que ahorita no aparece. Veamos la válvula mariposa. Esta se utiliza mucho ya en tuberías en diámetros grandes, ¿sí? Entonces, creo que esta es una buena ilustración. La voy a copiar. Bien, entonces, esta vendría a ser una válvula mariposa. Fíjense, es una placa circular
¿no es cierto?, que se opera a través de una manivela o volante. Y entonces esto gira, ¿no es cierto? Ahorita está completamente abierta y cuando lo giramos esta placa se pone en posición vertical y lo cierra completamente el paso del agua. Esta es la válvula mariposa. ¿Cuál más tenemos, por ejemplo, aquí en la lista? Tenemos la válvula check one retorno. Aprovecharemos, vamos a copiar igual. Fíjense, en este caso, esta válvula antirretorno tiene este elemento de cierre que ahorita está abierto, está completamente abierto, y el agua pasa tranquilamente en esta dirección. Pero cuando el sentido del agua se invierte, ¿no es cierto?, este elemento pesado va a caer, ¿no es cierto?, el agua le va a empujar un poco, le va a ayudar a caer, y lo que va a hacer es ponerse en esta posición y lo va a cerrar. Y ya no va a dejar que el agua regrese. Y esa es la válvula antirretorno. Entonces, el coeficiente de pérdida que tenemos es cuando la válvula está completamente abierta, ¿no es cierto?, que por este estrechamiento, ¿no es cierto?, como aquí este elemento obstaculiza el paso, va a producir una pérdida. Entonces, la que nos ha faltado aquí conseguir una buena ilustración, pero ya la vamos a pillar, ha sido la válvula tipo globo. Bueno, este es un ejemplo muy parecido al que hemos hecho ya en la clase anterior, pero aquí el objetivo es ver el cálculo de las pérdidas locales, ¿sí? Entonces, aquí dice calcular las pérdidas locales totales para la tubería del ejemplo anterior. Bueno, es que había un ejemplo con lo mismo, considerando que a lo largo de la misma se tienen instalados una entrada normal, una T, ¿no es cierto?, con paso directo, 4 codos de radio corto y una válvula tipo globo. Entonces, tenemos aquí una entrada normal, aunque este está dibujado como si fuera de borda, ¿sí? Tenemos la entrada, tenemos una T, tenemos ahí un codo, otro codo, tenemos la válvula, que es una válvula tipo globo, tenemos otro codo y ahí llega a la ducha. Entonces, nos pide calcular, en este caso, el desnivel delta Z mínimo necesario para que la ducha funcione correctamente, si se requiere una presión mínima de llegada a la ducha de 2 metros de columna de agua para que funcione bien. Entonces, se había calculado las pérdidas por fricción en la tubería utilizando la fórmula de Hazen-Williams, y para tomar en cuenta entonces los accesorios, porque en el ejemplo anterior no se ha tomado en cuenta los accesorios, ¿no es cierto? Entonces, vamos a la tabla, ¿no es cierto? Vamos a la tabla de la norma, y ahí para la entrada normal con media pulgada la longitud equivalente es 0,2 metros. Para la T es 0,3, paso directo. Si quieren vamos un ratito a la tabla. Fíjense aquí, T de media pulgada, fíjense aquí es media pulgada, paso directo, es 0,3 el coeficiente, ¿sí? El coeficiente o la longitud equivalente. Entonces, eso es lo que estamos poniendo acá, ¿cierto? Una longitud equivalente de 0,3. Para los codos, codo de 90 grados de media pulgada, como son 4 codos, ¿no es cierto?, voy a multiplicar 4 veces la longitud equivalente que hemos visto de 0,5 metros, en total hace 2 metros. Es como esos 4 codos representan como que tuviéramos 4 metros más de longitud de tubería. Y la válvula tipo globo de media tiene una longitud equivalente de 4,9 metros. Fíjense, vamos a la tabla, ¿no es cierto? Aquí tenemos las válvulas, válvula tipo globo de media, su longitud equivalente es 4,9 metros. Entonces produce bastante pérdida de energía. Y esta es su longitud equivalente
cuando la válvula está completamente abierta. Eso es lo que tenemos. Entonces, fíjense, sumando las longitudes equivalentes, tenemos 0,2 más 0,3 es 0,5 más 2, 2,5 más 4,9, 6, 7,4. La longitud equivalente total es 7,4 metros. Entonces, es como si nuestra tubería midiera en total, o sea, además de su longitud, tiene 7,4 metros más debido a los accesorios. Entonces, si la tubería mide 10 metros, es como si tuviéramos 17,4 metros para calcular las pérdidas de energía. Entonces, podemos calcular las pérdidas de energía debidas a los accesorios, en este caso utilizando la fórmula de Casey-Williams. Ahí tenemos la fórmula, ¿no es cierto? 10,64 por la longitud, por el caudal, elevado a 1,85. El coeficiente de Hazen-Williams está tomando 125, debe ser tubería de fierro galvanizado, y el diámetro de la tubería elevado a 4,87. Entonces, la pérdida de energía que produce estos accesorios, ¿no es cierto? El total es de 1,982 metros, ¿no? Y eso se tiene que sumar a la pérdida de energía producida en la tubería, ¿no? La tubería creo que medía como unos 10 metros. Pues fíjense, la pérdida de energía total es de 4,660 metros. Fíjense, la pérdida de energía en la tubería por fricción es 2,7, diremos, y la pérdida en los accesorios es 2. Entonces, no es despreciable la pérdida en los accesorios, es bastante, es significativo, casi se duplica el valor de la pérdida debido a los accesorios que tenemos presentes en la tubería. Bien, entonces, eso es lo que ahorita, digamos, era nuestro objetivo ver en este ejemplo. Y claro, luego aplicando la ecuación de Bernoulli, ¿no es cierto?, entre los puntos 1 en la superficie del tanque y el punto 2 a la entrada de la ducha. Y tiene que determinar cuál es el delta Z, ¿no es cierto?, que ese desnivel. Este desnivel delta Z queremos saber para que la ducha pueda funcionar bien. Entonces, claro, ahí reemplazando, la presión es 0, la velocidad es 0 en la superficie del tanque. La presión de llegada a la ducha tiene que ser 2 metros. La cota ser en Z2, ahí es donde se ha puesto el 0, ¿no es cierto? Eso es relativo. Y acá tenemos la energía cinética con la velocidad que se tenía en la tubería. Y resulta que la tubería, el nivel del agua en el tanque, para que la ducha funcione bien, tendría que estar 6,75 metros por encima del nivel de la ducha. Es como 2 pisos encima. Entonces, imagínense, si ustedes tienen su casita y ponen el tanque ahí en el techo nomás, no es suficiente, ¿cierto? Tendrían que ponerlo mucho más arriba, unos 2 pisos más arriba. Igual, si tienen un edificio o una construcción de 4 pisos, el que vive en el último piso, ¿no es cierto? Si toda la tubería está conectada con media pulgada, pues no le va a llegar, no va a haber ese desnivel suficiente, no, mucho va a tener ahí 3 metros de desnivel y no va a funcionar bien. Entonces, hay que ver muy bien el tema de los diámetros para que las pérdidas sean pequeñas, ¿cierto? Y el sistema pueda funcionar bien. En este caso, posiblemente si cambiamos el diámetro principal a 3/4 o a 1 pulgada, estas pérdidas van a bajar bastante, ¿no? De 4 puede bajar a medio metro la pérdida si es que le damos diámetros adecuados. Bueno, esto
Entonces, ese ejemplo nos ilustra cómo utilizamos el método de las longitudes equivalentes. Veamos este otro ejemplo donde donde vamos a utilizar el método del coeficiente K. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos acá un cárcamo de bombeo, ¿sí? Tenemos un estanque desde donde se está bombeando el agua. Acá tenemos una bomba de agua, tiene esta su entrada, tiene una válvula, ¿sí? Y la válvula tiene un coeficiente 8. El coeficiente de la válvula es 8. Luego tenemos aquí una curva de 45 grados. Aquí también tenemos un cambio de dirección de 45 grados. Y aquí tenemos un codo o curva de 90 grados. Y finalmente, esto descarga a un depósito superior. Entonces, ¿qué dice? Dice que la bomba tiene 25 caballos de vapor de potencia, 75% de eficiencia y debe abastecer un caudal de 6 metros cúbicos por minuto de agua a un estanque situado 10 metros arriba. Fíjense este desnivel, desde el nivel de agua en el cárcamo de bombeo hasta el nivel de agua en el tanque es de 10 metros. La tubería de conducción es de fierro fundido con incrustaciones. La rugosidad de la tubería E es de 0.76 milímetros. ¿Sí? Entonces, ese es el tamaño promedio de las irregularidades de las paredes. Tiene una longitud total de 100 metros, ¿no es cierto? Entonces, todo este recorrido es 100 metros. Y tiene 3 curvas de radio. El radio dice que es 5 veces el diámetro. ¿Sí? Este radio de la curva es 5 veces el diámetro de la tubería. Así se está fabricando este sistema. Y la válvula tiene un K de la válvula igual a 8. Entonces, lo que nos pide es determinar el diámetro que tenemos que tener en nuestra tubería para que todo esto funcione adecuadamente. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Planteamos nuestra ecuación de la energía entre 2 puntos, ¿no es cierto?, estratégicos que vamos a definir. Vamos a poner el punto 1 acá. Este va a ser nuestro punto 1. Y acá arriba, acá vamos a poner nuestro punto 2. Y para que se note claramente, lo podemos resaltar los puntos. Bien. Entonces, ahí tenemos la ecuación de energía planteada desde el punto 1 hasta el punto 2. Entonces, tenemos la energía en el punto 1, Z1, presión 1 sobre gamma, más alfa 1, velocidad 1 al cuadrado sobre 2G, más la energía añadida por la bomba. Tenemos ahí la bomba que aumenta energía, menos las pérdidas de energía a lo largo de todo el recorrido, nos van a determinar la energía en el punto 2. ¿Sí? Bien, entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Pluma. La presión en el punto 1 es 0, ¿no es cierto? Es atmosférica. En el punto 2 también la presión es 0. Y las velocidades, como los dos son estanques, ¿no es cierto? Estas velocidades van a ser aproximadamente igual a 0, ambas, ¿sí? Porque son superficies grandes. Bien, entonces, nuestra ecuación se reduce a esto que vemos acá. Z1 más la energía añadida menos la pérdida de energía en todo el recorrido va a ser igual a Z2. ¿Sí? ¿Qué más? Podemos definir, ¿no es cierto?, nuestro nivel 0. Aquí vamos a poner Z igual a 0.
Y entonces, acá arriba, lo que vamos a tener en ese otro punto es que Z va a ser igual a 10. Si abajo le ponemos Z igual a 5, aquí arriba sería 15. Y al final la diferencia siempre va a ser 10 y eso es lo que nos va a interesar, ¿cierto? Entonces aquí 0 y 10, la diferencia es 10. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Bueno, avancemos entonces. ¿Sí? Fíjense, ¿dónde está el puntero? Están conectando los que se han acordado. Ay, tengo clases, han dicho. Ya, ahí está. Entonces, reemplazamos ahí los zetas y fíjense al final la energía añadida menos las pérdidas va a totalizar 10 metros. ¿Qué vamos a hacer? Para la energía añadida por la bomba, ¿qué podemos hacer? Voy a utilizar este color, ¿cierto? Hemos visto que la energía añadida, ¿sí? Ya hemos visto que la potencia de la bomba, perdón, habíamos visto que la potencia de la bomba es igual a ¿qué? Y la eficiencia, ¿no es cierto? Y entonces eso es lo que nos define la potencia de la bomba. Entonces, en este caso nosotros ya conocemos la potencia de la bomba, conocemos el caudal, el peso específico en este caso del agua, y nos dice el problema también cuánto es nos dice la potencia, nos dice la eficiencia, perdón, la energía añadida no conocemos. La energía añadida es lo que es parte de lo que queremos conocer. Entonces, fíjense, nosotros más bien de acá podemos despejar esa energía. Nos va a salir que es igual a la potencia multiplicada por la eficiencia y dividido entre el peso específico por el caudal. Entonces, eso es lo que estamos colocando acá. Entonces, para esta energía añadida estamos colocando eso. Y luego, aquí estamos calculando las pérdidas de energía. Este primer término es la pérdida de energía por fricción. La pérdida de energía por fricción en la tubería. Ahí tenemos el coeficiente de fricción, 8L3 cuadrado, gravedad pi cuadrado, diámetro a la I. Es la fórmula de Darcy-Weisbach, ¿no es cierto? Utilizando el coeficiente de fricción F. Y tenemos aquí las pérdidas de energía en los accesorios, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos los K de los accesorios que se pueden sumar multiplicados por la energía cinética, ¿no es cierto? Eso vendría a ser esto de aquí, esto es el velocidad al cuadrado sobre 2T, solo que está puesto en función del caudal, ¿cierto? Si ponemos caudal sobre área y el área pi por diámetro al cuadrado entre 4, al final llegamos a esa expresión como habíamos visto en alguna de las clases anteriores. Entonces, esta es lo que pasa a ser esta otra ecuación, ¿es cierto? Y reemplazando ya en términos de la potencia de la bomba y todo lo que se refiere a las pérdidas de energía. Bien, entonces, en este caso nuestra incógnita es el diámetro. Una forma de resolver el problema es reemplazar todos los valores de la potencia que conocemos, el N y la eficiencia de la bomba conocemos, peso específico caudal conocemos, ¿sí? El coeficiente de fricción no conocemos y el diámetro tampoco conocemos. Entonces, una forma de resolver el problema es reemplazar aquí todas las ecuaciones necesarias, ¿no es cierto? Reemplazar la ecuación del F,
y resolver para el diámetro. Pueden hacer eso, pueden meterlo en sus poderosas calculadoras, ¿no es cierto? Otra forma es, digamos, ir un poquito más lento y podemos asumir, por ejemplo, una velocidad en la tubería, ¿cierto? Una velocidad razonable es 1 metro por segundo. Y hemos visto más antes cuáles son los rangos de velocidades que se manejan, ¿cierto? Las velocidades permitidas están hasta 5 metros por segundo, pero es recomendable máximo 2.5. Bien, entonces, tomando una velocidad menor, las pérdidas de energía van a ser menores, y entonces con eso podemos tener un diámetro inicial, ¿cierto? El área sería caudal entre velocidad, tendríamos, ¿no es cierto? Y luego considerando un diámetro, un área circular, para ese caudal, ¿qué caudal nos dice? El caudal nos dice 6 metros cúbicos por minuto. Entonces, 6 metros cúbicos por minuto dividido entre 60 segundos que tiene un minuto, nos va a dar 0.1 metros cúbicos por segundo, ¿sí? Entonces, ese es nuestro caudal, 0.1 metros cúbicos por segundo. Entonces, el área va a ser 0.1, que es el caudal, dividido entre esa velocidad adoptada de 1, y nos da 0.1 metros cuadrados el área, y correspondería a un diámetro de 35.6 centímetros, ¿sí? 0.356 metros. Bien. Entonces, con ese valor inicial, calculo la rugosidad relativa epsilon sobre d, 0.76 milímetros entre 356 milímetros, me da 2.1 por 10 a la menos 3. Calculo el número de Reynolds. El Reynolds va a ser velocidad por diámetro. Bien, como el flujo es turbulento, entonces yo ya le he escrito, van a ver un montón de cosas encima. Bien, vamos a retomar, ¿sí? Vamos a retomar donde nos hemos quedado. Ya habíamos hecho. Hemos elegido una velocidad de 1 metro por segundo, que más o menos es una velocidad razonable. Y a partir de eso, haciendo caudal sobre área igual caudal sobre velocidad, considerando área circular, hemos encontrado, ¿no es cierto?, que para esa velocidad necesitaríamos un diámetro de 0.356 metros, es decir, 356 milímetros. ¿Sí? Hemos calculado la rugosidad relativa, la rugosidad de la tubería que nos da el problema de 0.76 milímetros entre los 356 milímetros de diámetro, y nos da 2.1 por 10 a la menos 3. Bueno, eso nos va a servir más adelante. Estábamos calculando el número de Reynolds, parece que es ahí donde se ha cortado la conexión, ¿es cierto? Entonces la velocidad que estamos adoptando 1 metro por segundo por el diámetro que estamos adoptando y dividido entre la viscosidad cinemática nos da 356.000, que es mayor a 2.000, entonces el flujo es turbulento. Están me parece que hasta por ahí hemos debido llegar, ¿cierto? Sí, que sí. Ok. Bien, entonces, con eso calculábamos el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción F, como es turbulento, utilizamos esta fórmula de Swami-Jain. Aquí entra la rugosidad y el diámetro de la tubería y entra el número de Reynolds. ¿Sí? Fíjense ahorita en los valores que están originalmente con color negro. ¿Sí? Entonces, determinamos ese factor de fricción de 0.0244. Por otra parte, tenemos que encontrar el valor K
de las curvas, de los conos. Entonces, fíjense, el problema nos dice que tomemos una relación entre el radio de las curvas y el diámetro igual a 5. Entonces, con eso entramos aquí a las curvas. ¿Y cuál curva elegimos? Aquí está la rugosidad relativa. Entonces, nosotros hemos tomado 0.0021. Es nuestro valor. Es lo que hemos determinado. 2.1 por 10 a la menos 3. Entonces, con 0.002 a esa curva entramos, que es la más cercana, y determinamos este coeficiente C sub C en este gráfico que pueden encontrar en el libro para este tipo de curvas, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes conozcan bien lo que hay en el libro, porque ahí van a poder buscar a ver cuál les puede servir para determinado problema. Entonces, con ese 0.021 y tomando, ¿no es cierto?, aquí esta fórmula para calcular el coeficiente K, pues reemplazamos y obtenemos para 45 grados K 0.12, para 90 grados K 0.24. Reemplazamos esos valores de K que hemos encontrado en nuestra ecuación, y el diámetro aquí no lo estamos reemplazando, porque es nuestro código. Al final, el ponerle un valor inicial nos ha servido para poder calcular esos coeficientes de fricción y el otro, ¿sí? Entonces, con eso resuelven la ecuación y obtienen que se necesita un diámetro de 247 milímetros frente a los 356 que habíamos tomado. Entonces, eso nos dice que tenemos que recalcular nuevamente, tenemos que hacer una nueva iteración para encontrar los nuevos valores, ¿sí? Entonces, lo que les voy a pedir es que ahora ustedes puedan ir recalculando con este nuevo valor la velocidad, el Reynolds, el coeficiente de fricción, etcétera, ¿sí? Entonces, fíjense, acá ya está calculado con ese nuevo valor. He calculado la velocidad, he recalculado el Reynolds, he recalculado el coeficiente de fricción. Más o menos la rugosidad relativa sale 0.003. Entonces, más o menos he extrapolado la curva por donde vendría y he sacado un nuevo valor de C sub C, de los coeficientes K, y he llegado a esta situación. Y para resolver esta ecuación y tener el nuevo valor del diámetro. El valor del diámetro, 0.295 metros salen. 0.295. Perfecto. Muchas gracias. 0.295. Entonces, fíjense, hemos empezado con un diámetro de 0.356, ha bajado a 0.247, luego ha subido a 0.295. Entonces, tal vez valdría la pena una vez más hacer la iteración para tener un diámetro definitivo. Pero otra cosa que vamos a poder ver es que además en lo comercial, ¿no es cierto?, no vamos a poder encontrar diámetros exactos, ¿no es cierto? Tenemos que comprar alguno que cumple. Entonces, en todo caso, siempre hay que comprar un diámetro un poquito más grande que el que hemos comprado. Entonces, yo pienso que desde 0.295, el próximo resultado seguramente va a bajar un poquito, ¿sí? No va a bajar a 247, pero tal vez baje a 0.280 o algo así. Entonces, igual vamos a terminar poniendo una tubería de 300 milímetros, que es lo que vamos a conseguir en el mercado. Entonces, esa sería la solución al problema. El problema nos pide determinar justamente el diámetro, determinar el diámetro necesario para que esto funcione bien, ¿no es cierto? Entonces, si lo hacemos el diámetro más grande, vamos a tener menos pérdidas. Entonces,
va a funcionar bien. Pero si le ponemos un diámetro más pequeño del necesario, entonces va a haber más pérdidas, porque va a ser más estrecho, va a haber más fricción y ya no va a funcionar bien. Entonces siempre hay que apuntar a poner un diámetro, redondear siempre hacia arriba. Entonces, esa sería la recomendación, ¿no? Entonces, están viendo en este caso, cuando el diámetro es la incógnita, hay que ir, digamos, iterando un poco hasta que encontremos la solución adecuada. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Bien, veamos este otro ejemplo, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué nos dice? Dice, calcular el diámetro de la tubería de acero soldado y nuevo. Este diámetro nos dice que es la incógnita. Para que el gasto, ¿no es cierto? Para que el caudal, gasto es una palabra que se utiliza igual para caudal como sinónimo, sea de 45 metros cúbicos por segundo con las válvulas totalmente abiertas, ¿no? Entonces aquí tenemos esa situación, aquí hay un desnivel de 40 metros, entonces esa es la primera pregunta, y hay un inciso B que dice determinar la abertura de la válvula mariposa en el caso de que se desee un gasto de 25 metros cúbicos por segundo. Entonces, primero, con todo completamente abierto, queremos que salga de aquí un caudal de 45 metros cúbicos por segundo. Y luego, aquí tenemos una válvula con puerta que podemos abrir y cerrar, ¿cierto? Entonces, con la válvula abierta va a salir 45 metros cúbicos por segundo. La segunda pregunta es, ¿qué abertura tiene que tener esta válvula? La válvula mariposa, esta de aquí, no la compuerta, sino la mariposa de aquí. ¿Qué abertura tiene que tener para que el caudal que salga sea de 25 metros cúbicos solamente? ¿Qué más? Nos dice que esta rejilla consiste en placas de 3.8 centímetros de espesor, 15 centímetros de espaciamiento, la velocidad entre ellas es de 0,6 metros por segundo, la velocidad frente a ellas, ¿no? La velocidad aquí en este punto 1, antes de entrar a la reja, es de 0,6 metros por segundo, y los coeficientes de pérdida en las válvulas abiertas son K para la válvula con puerta de 0,01, y el K para la válvula mariposa de 0,008. Entonces, en este caso, como nos está dando la velocidad frente a la reja, ¿no es cierto? Entonces, nuestro punto 1 lo vamos a tomar aquí, justo delante de la reja. Punto 1 y el punto 2 a la salida, a la descarga de la tubería. Bien. Entonces, planteamos, ¿no es cierto?, nuestra ecuación de la energía y queremos sacar el diámetro primero, ¿cierto? Entonces, planteamos nuestra ecuación de la energía. El Z1 es igual al Z2, ¿cierto? Estamos tomando aquí los puntos 1 y el punto 2 a la misma altura. Y entonces lo que vamos a tener es que esos Zetas se van a anular, ¿cierto? Se van a simplificar. La presión en el punto 1, en este punto 1, vamos a asumir que es hidrostática, ¿no es cierto? Que es, aquí tenemos un desnivel de 40 metros, entonces la presión en ese punto 1 va a ser gamma por 40, es específico del agua por 40, y la presión en el punto 2 va a ser 0, porque la presión es atmosférica, ¿no es cierto? Acá estamos teniendo una descarga libre. Bien, entonces, reemplazando eso, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a tener? Voy a agarrar la pluma, ¿no es cierto? Este Z con este Z se simplifica. La presión 1 va a ser 40 por gamma. Va a ser la presión 1. La velocidad 1, bueno, empecemos con el alfa. El flujo
seguramente va a ser turbulento. Ahorita vamos a verificar, tal vez, no estoy seguro, pero sí es seguro que es turbulento. Los alfas van a ser 1. La velocidad en el punto 1 nos dice que es, nos da el dato, nos dice que es 0,6 metros por segundo la velocidad frente a la reja. Entonces ese dato ya conocemos. Este va a ser 0,6. Y la velocidad 2 podemos calcular con el caudal, ¿cierto? Va a ser igual al caudal sobre el área. Entonces podemos reemplazar. Bien, entonces fíjense, ¿no es cierto? Ahí ya reemplazando los datos, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar a este lado, a la izquierda, 40.0183 menos las pérdidas de energía, va a ser igual, ¿no es cierto?, a la presión 2, me ha faltado anularlo, ¿no es cierto?, es 0. Entonces va a ser 0. Y aquí en lugar de la velocidad estoy poniendo caudal sobre área y queda de esa forma. Entonces, eso es lo que tenemos al final. Ahora, las pérdidas, ¿qué pérdidas vamos a tener? Para las pérdidas tenemos la pérdida por fricción en la tubería, tenemos la pérdida en la reja de entrada, tenemos la pérdida en la válvula compuerta y la pérdida en la válvula mariposa. La pérdida por fricción, igual utilizando la fórmula de Darcy-Weisbach, ¿no es cierto? Vamos a tener esta expresión donde tenemos F, el caudal, el diámetro a la quinta. Y para las pérdidas, ¿no es cierto? Entonces, que la reja está completamente sumergida. Entonces, vamos a ver en el libro, si en el libro van a ver que para esto podemos utilizar la fórmula de Krieger. Entonces, esta fórmula de Krieger, el K nos dice que es igual a 1.45 menos 0.45 por el área neta, que es entre el área bruta. ¿Sí? Entonces el área neta es descontando el área que nos quitan los barrotes y el área bruta es el área total. ¿Sí? Y aquí entra lo mismo pero al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, en nuestro caso para la reja, ¿no es cierto? Vamos a tener 1.45, 0.45. Entonces, el área neta, ¿de dónde sale ese 15 sobre 15 más 3,8? ¿Sí? Lo que nos dice el problema es que nuestros barrotes tienen un espesor de 3,8. ¿Sí? Esto es 3,8. Y la separación entre los barrotes, esta separación aquí, eso es 15. Eso es 15. Ambos datos están dados en centímetros. ¿Sí? Entonces, como esto se repite varias veces, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene una determinada dimensión aquí que le podemos llamar L, no sé, de la reja, ¿no es cierto? Y este patrón se repite varias veces, ¿no es cierto? Entonces, lo que podemos hacer es tomar un módulo para nuestro análisis. Entonces, para mi módulo yo voy a tomar esto, ¿no es cierto? Incluido el barrote y sin incluir el siguiente barrote, ¿no es cierto? Porque ese va a ser parte del siguiente módulo. ¿Sí? Entonces, para que quede un poquito más claro, voy a dibujar unos cuantos barrotes más, ¿no es cierto? Entonces, aquí viene la reja. ¿Sí? Entonces, aquí estoy tomando un módulo. Y seguro aquí va a haber otro módulo, etc. Entonces, el área
digamos, entonces, pongamos que tenemos n módulos ¿sí? Entonces, nuestra área bruta, ¿a qué va a ser igual? El área bruta va a ser igual a, ¿cuánto? Va a ser igual a 15 más 3,8, que es el ancho del módulo, ¿no es cierto? Multiplicado por la longitud de la reja y multiplicado por el número de módulos. Esa va a ser mi área bruta, ¿no es cierto? Y mi área neta va a ser sin tomar en cuenta las barras, solo el área libre. Entonces mi área libre o neta va a ser 15 por la longitud de la reja, igual multiplicado por el número de módulos. ¿No es cierto? Entonces de esto, ¿qué vamos a tener? De esto vamos a tener que el área el área neta dividida entre el área bruta, ¿a qué va a ser igual? El área neta entre el área bruta va a ser ahí, ¿es cierto? 15 multiplicado por la longitud de la reja por el número de módulos dividido entre 15 más 3,8 la longitud de la reja por el número de módulos. Entonces, ahí podemos ver, ¿sí? Longitud de la reja se simplifica, el número de módulos se simplifica y nos queda 15 sobre 15 más 3,8, ¿no? Entonces, de ahí es de donde está saliendo esto. Entonces, con eso calculamos nuestro valor del coeficiente K para calcular la pérdida en la reja. Bien. Entonces, luego podemos calcular las pérdidas locales totales, ¿no es cierto? Fíjense, aquí está el K de la reja, más el K de la válvula compuerta, más el K de la válvula mariposa, multiplicado por la energía cinética, ¿no es cierto? Esto vendría a ser velocidad al cuadrado sobre 2G en la tubería. Entonces, reemplazamos acá y nos da esa ecuación en función del caudal y del diámetro. El caudal sé que es 45, pero todavía no lo estoy reemplazando porque esto me va a servir después para el inciso B. Entonces, estoy reemplazando en la fórmula de la energía, ¿no es cierto? Acá me había quedado la ecuación así, ¿no es cierto? 40 menos las pérdidas, menos todas las pérdidas, tiene que ser igual a este otro. Entonces, ahí estoy reemplazando, fíjense que aquí está la pérdida por fricción, menos las pérdidas en los accesorios, es igual a la energía cinética en la tubería, en la salida, ¿no es cierto? Eso es lo que nos queda. Y trabajando, reemplazando aquí 8, reemplazando la gravedad y reemplazando pi, y tomando en cuenta que este es Q cuadrado diámetro a la cuarta y este también, pues se van a sumar y al final nos queda una ecuación de esta forma, ¿no? 40 menos 2.895 por F Q cuadrado entre diámetro a la quinta menos 0.12178 Q cuadrado entre diámetro a la cuarta es igual a 0. Bien, entonces la primera incógnita es el diámetro. Esta ecuación representa la ecuación de energía, ¿no es cierto?, para tubería completamente abierta. Entonces, para el inciso A, ¿no es cierto?, tenemos que ir por tanteos o por iteraciones, ¿no es cierto? Entonces, podemos adoptar inicialmente un diámetro de tubería, por ejemplo, de 2 metros. Como es un valor inicial, ¿no es cierto?,
Ustedes pueden darse el valor que quieran. En este caso estamos tomando un 2 metros. Igual al final tenemos que llegar al mismo resultado. Entonces, con este caudal de 45 metros cúbicos por segundo, ¿cuál va a ser la velocidad? La velocidad va a ser 14.32 metros por segundo en la tubería. En estas tuberías que van debajo de las presas, estas velocidades así elevadísimas son normales, ¿no es cierto? Se utilizan unas tuberías bien reforzadas, obviamente. Calculamos el número de Reynolds y nos da 2.86 por 10 a la 7. Estaríamos hablando de 28 millones. Obviamente el flujo es turbulento. La rugosidad para la tubería de acero soldado nuevo, estamos tomando de la tabla de la norma, 0.1 milímetros. Calculamos el coeficiente de fricción de Swami-Jain, ¿cierto? El F, aquí está la rugosidad relativa, ¿cierto? 0.1 entre 2000 milímetros, que sería el diámetro. Aquí el número de Reynolds elevado a 0.9, etcétera. Esto nos da 1.07 por 10 a la menos 2, 0.0107. Entonces, con eso trabajamos. Entonces, reemplazamos en la ecuación, ¿no es cierto? El caudal, reemplazamos el coeficiente de fricción que hemos determinado y nuestra incógnita es el diámetro. Tenemos esa ecuación de grado 5, resolvemos y nos sale que el diámetro es 1.634. Entonces, con este nuevo diámetro, volvemos a recalcular todo, ¿no es cierto? Volvemos a calcular la velocidad, el número de Reynolds, calculamos el coeficiente de fricción, reemplazamos nuevamente y en ese nuevo cálculo nos sale 1,635. Entonces, como ya la diferencia es nada, ¿no es cierto? Vamos a adoptar este diámetro de 1.635 metros. Como es un diámetro enorme, esto ya no se encuentra en la tienda, ¿no es cierto? Entonces, esto tenemos que fabricar, y lo podemos hacer fabricar con este diámetro si queremos. Le decimos, quiero una tubería de acero de 1,635 metros de diámetro y nos lo van a hacer. Bien, seguro van a agarrar plancha y lo van a tornear, ¿no es cierto? Le van a dar la forma, lo van a doblar, lo van a soldar, lo van a lijar, ¿no es cierto? Para que el acabado termine bien y vamos a tener nuestra tubería con el diámetro deseado. En el anterior ejemplo, en cambio, eran diámetros de 30 centímetros, 50 centímetros, hasta 1 metro, tranquilamente se consigue en el mercado, ¿no? Entonces, era un caso diferente. En este caso, ese va a ser el diámetro con el que podemos fabricar, ¿no? Entonces, como ya la iteración ha cerrado, entonces tenemos esa situación. Y para el inciso B, ¿qué vamos a hacer? En el inciso B, nuestro caudal es 25. ¿Sí? La velocidad va a ser 11.91 metros por segundo. El número de Reynolds va a ser este de aquí, 1.95 por 10 a la 7. Y el coeficiente de fricción va a ser 1.11, reemplazando en las fórmulas igual que hemos hecho hace un momento. Bien. Las pérdidas locales en la reja y las válvulas, ¿cómo las vamos a calcular? Ahora, nuestra incógnita es cuál es el K de la válvula mariposa. Queremos saber cuál es ese K. Lo que nos pide es la abertura, ¿cierto? Si vemos el problema, nos dice determinar la abertura de la válvula mariposa en el caso de que se desee un gasto de 25 metros cúbicos por segundo. Entonces, lo que yo voy a calcular en primera instancia es el K de la válvula, y luego con el K de la válvula yo voy a determinar cuánto tiene que ser la abertura. Entonces,
En este caso, ¿no es cierto? Aquí tenemos este es el K de la reja, ese no cambia. El K de la válvula compuerta no cambia. Solo el K de la válvula mariposa es nuestra incógnita, ¿no es cierto? El caudal conocemos, el diámetro conocemos, entonces se va a poder reemplazar. Reemplazando en la ecuación de la energía, tenemos esta otra situación, y de aquí despejar el K de la válvula es fácil. Entonces nos sale que el K de la válvula mariposa tiene que ser 4.829. Fíjense, para la válvula completamente abierta, el K de la válvula mariposa, ¿cuánto era? El K de la válvula mariposa era 0,008, y con la válvula medio cerrada, ¿no es cierto? Para que salga menos caudal, ese K tiene que subir a este valor de 4.829. Bien. Entonces, tenemos acá esta tabla, la 8.13 del libro, donde tenemos en función del ángulo tita de la mariposa, de la lenteja, ¿sí? En función de ese ángulo tenemos el valor del coeficiente K, ¿sí? Entonces, cuando está completamente abierta, el K es seguramente ese 0.008 que nos decían. En este caso, ¿no es cierto? Lo que queremos es que el K valga 4.829. Entonces aquí busco, ¿no es cierto? En el K, fíjense, va aumentando rápidamente a medida que se va cerrando la válvula. Es un aumento más o menos exponencial. Y obviamente cuando la válvula está cerrada, esto se vuelve infinito, porque ya no va a pasar el agua. Entonces, entre estos dos valores se encuentra el valor que yo quiero. Entonces, lo que yo tengo que hacer es interpolar, ¿no es cierto? Entonces, puedo interpolar y voy a encontrar que el ángulo más o menos tiene que ser 32 grados, y que la relación de área entre el área efectiva y el área total de la tubería va a ser de 0.471. ¿Es cierto? Interpolando entre esos valores para nuestro valor de 4.829. Entonces, eso es lo que estamos buscando aquí. Entonces, aquí yo quiero llegar aquí al 4.829. Bien, entonces, tanto este lado interpolo como a este otro lado, y voy a encontrar esos dos resultados. Bien, entonces, eso es lo que yo necesito. Necesito que tener que el área efectiva, ¿no es cierto?, sea 0.471, es decir, el 47% del área libre. Y seguro en el catálogo de la válvula mariposa me va a decir que para eso tengo que cerrar, no sé, 20 vueltas, por decir, la válvula mariposa. Entonces, a su manivela, ¿cierto?, a su volante, donde teníamos una foto de la válvula mariposa. Entonces, aquí, este dispositivo yo le tengo que dar un número determinado de vueltas hasta tener ese ángulo o esa abertura que me pide, ¿no? Entonces, eso lo voy a encontrar en el catálogo de la válvula, cuántas vueltas se necesita para cada abertura. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta con relación a estos ejercicios que hemos hecho? Inge, ¿estos ejercicios se pueden resolver con otro método o es el único? Se puede resolver de alguna otra forma. Vámonos a la anterior. ¿Sí? Veamos. En este problema, ¿qué podríamos hacer para resolver de otra forma?
tendríamos que, por ejemplo, este F, esta fórmula del F, con el número de Reynolds y con todo, lo podemos reemplazar aquí. Entonces, vamos a tener ahí de incógnita el diámetro. La ecuación va a ser una ecuación más compleja, pero se va a poder resolver. Pero los valores de K, como tenemos que sacar del gráfico, es un poco más difícil. Sí, tendríamos que tener esto también como ecuación para poder introducirlo y poder resolver, entre comillas, directamente. Entonces, la forma más práctica de resolver realmente es hacer las iteraciones. Entonces, obviamente, así hacerlo a manito es más moroso, pero si ustedes lo ponen en una planilla de Excel, ¿es cierto? Entonces, el cálculo es relativamente más rápido. Cambian el diámetro en el Excel y se va a recalcular, entran un ratito al gráfico y sacan los valores de C sub C actualizados y qué sé yo, seguimos con la iteración. En este otro caso, en este otro ejemplo, ¿qué podríamos hacer? El F igual se puede automatizar. En este caso, los K son constantes, así es que se hace mucho más directo si lo hacemos si lo podemos resolver esa ecuación, pero es una ecuación bastante grande, ¿cierto? Tendrían que meter a su calculadora y a veces la calculadora tampoco quiere resolver. Bien, si ustedes gustan, podríamos meter el primer problema al Excel, ¿sí? Bien, entonces, este es el ejercicio, ¿no es cierto?, que queremos resolver y ya habíamos encontrado nuestra ecuación, ¿no es cierto? Aquí tenemos los diferentes valores. Lo que voy a ver, me llevaré esta ecuación ahí al Excel y le voy a decir insertar ecuación, ahí lo voy a pegar. Entonces, esa es nuestra ecuación, ¿no es cierto? Y voy a poner aquí los datos, ¿no es cierto? Mi caudal Q, ¿cuánto es? Es 0.1 metros cúbicos por segundo. Y ese es mi caudal. Esto lo voy a alinear. En general, esta columna lo alinearemos ahí. Listo, ese es el caudal, ¿no es cierto? Esta columna también lo podemos alinear a la derecha. Y va a quedar bien. Bien. ¿Qué más? Aquí puedo poner diámetro. Entonces, digamos, podemos poner un diámetro inicial de 0.35 en este caso, ¿no es cierto? Valor que queramos en realidad. Acá puedo calcular, a ver, ¿qué más? Velocidad. La velocidad. Aquí va a ser igual la velocidad. La velocidad va a ser 4 veces el caudal, ¿no es cierto?, dividido entre pi, ¿no es cierto? Así le ponemos pi en el Excel, multiplicado por el diámetro elevado al cuadrado. Entonces, el diámetro elevado al cuadrado. Cierro el paréntesis del denominador y ahí tengo mi velocidad. En este caso me está dando 1.04 metros por segundo. Metros por segundo. Bien. ¿Qué más? Como dato, ¿sí? Tal vez antes de... Aquí le puedo poner la rugosidad. Rugosidad epsilon, ¿no es cierto? El epsilon, ¿cuánto es? Nos dice que es 0,0
76 milímetros. Bien. Entonces, calcularemos aquí también antes la rugosidad relativa. Entonces, el epsilon dividido entre el diámetro, ¿a cuánto es igual? Va a ser igual a esto, dividido entre, como esto está en milímetros y el otro está en metros, esto lo voy a multiplicar por 1000 para convertirlo en milímetros, y así tenemos nuestra rugosidad relativa que no tiene unidades. ¿Bien? Bien. Perfecto. Entonces, la velocidad, calcularemos el número de Reynolds. El número de Reynolds, ¿a cuánto va a ser igual? El número de Reynolds va a ser igual a la velocidad. La velocidad por el diámetro dividido entre la viscosidad cinemática del agua. Si quieren ponemos la viscosidad en una celda aparte, o simplemente aquí le ponemos el valor 1 por 10 a la menos 6, 1e menos 6, ¿cierto? En el Excel así se pone por 10 a la menos tanto, ¿no es cierto? Usando la E. Bien, ahí me sale, fíjense, más o menos el 363 1000, ¿no es cierto? Le voy a quitar los decimales y el número de Reynolds es adimensional. Entonces, puedo calcular también el coeficiente de fricción utilizando la fórmula de Swamy-Jain. Entonces, aquí le voy a poner esta fórmula, ¿no es cierto? La que tenemos ahí. En este caso le estoy poniendo que sería igual a 0.25 dividido entre, abro paréntesis, el logaritmo, base 10, eso es importante. ¿De qué? Fíjense, acá tengo en el numerador, ¿sí?, la rugosidad relativa, entonces puedo poner directamente el E sobre D dividido entre 3.7 más 5.74 dividido entre el número de Reynolds elevado, ¿no es cierto?, el sombrerito a 0,9. Cierro este paréntesis, que es el paréntesis del logaritmo. Cierro el otro paréntesis y esto tiene que estar elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos nuestro F. Entonces, fíjense, nuestro F 0.0245, esto también es adimensional. Muy bien. Entonces, voy a pasar aquí a la siguiente diapositiva. Bueno, la siguiente diapositiva vendría a ser esta del cálculo de los coeficientes K de las válvulas, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Me voy a poner en el Excel. Voy a hacer esto, lo voy a poner así, un poquito para que me ayuden. Entonces, aquí voy a poner los coeficientes de pérdida, coeficientes K. Entonces, aquí voy a tener para la válvula, aquí tenemos el caso de la válvula, ese me dice el problema que es 8. ¿Sí? Válvula, ¿qué ha pasado? Ya, ese es. Luego tengo para la curva de 45. Luego voy a calcular, luego voy a poner aquí el C sub C. ¿Sí? Del C sub C, en primera instancia nos ha salido 0.21, ¿lo ves? Sacando del gráfico. Más o menos estoy partiendo con el mismo diámetro. La rugosidad relativa está igual en el 0.0021, entonces, digamos, es válido ese C sub C de 0.21. Aquí voy a poner el K para el codo de 45. Este va a ser igual al C sub C por
45 dividido entre 90. Y aquí voy a poner el K para el codo de 90. Este va a ser igual al C sub C por 90 dividido entre 90. Va a dar el mismo valor. ¿No es cierto? Lo que ya sabíamos. Y entonces aquí voy a tener la sumatoria. La sumatoria de las Ks. Entonces le puedo poner S. Y este S, por ejemplo, le puedo decir que me lo ponga en fuente símbolo. Como símbolo, que si me pone la sumatoria. Y aquí le voy a decir que es la suma, ¿no es cierto? Igual, suma de que ahora lo pondremos acá de la válvula más este del 45 multiplicado por 2, porque son dos curvas de 45, más este otro. Entonces ahí tengo el K total de 8.42. Entonces fíjense, bueno, eso sería esta suma de aquí, ¿no es cierto? Esto vendría a ser ese 8.42. ¿Qué más? Aquí tengo 8Q cuadrado, ahí el diámetro es mi incógnita, aquí tengo pi, ya tengo el F, la potencia. Aquí tengo que tener la potencia igual. Ahora ahí teníamos que ver el tema de las unidades, ¿no es cierto? Un caballo vapor era 0.7355 kilowatts. Entonces la potencia era 25 caballos de vapor. Y aquí abajo le voy a calcular igual, ¿no es cierto? 25 multiplicado por 0.7355. Esto sería su equivalente en kilowatts. 18.38 kilowatts. Perfecto. La eficiencia de la bomba N, ¿cuánto? Nos dice que es 0.75, es esa dimensional. Voy a buscar un poquito. Entonces, fíjense, lo que tenemos, ya tenemos entonces todo para resolver nuestra ecuación. ¿Sí? Tal vez aquí podemos poner aquí algunas constantes. Entonces, aquí pondremos aquí que sea la gravedad, ¿no es cierto? La aceleración de la gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué más? Necesitamos el peso específico del agua, ¿no es cierto? El gamma. Y ponemos peso específico agua. Este es aceleración de la gravedad. Para que sea gamma, el G lo voy a poner en fuente símbolo, ¿no es cierto? Bueno, así, símbolo. Qué bonito, igual es 9.8, pero esto es metros cúbicos, no, perdón, kilonewtons por metro cúbico. Ok. Creo que eso es lo que necesitamos. Entonces, fíjense, queremos resolver esta ecuación, ¿no es cierto? Queremos resolver esta ecuación y el resultado de eso tiene que salir 10, ¿sí? Entonces, si yo traigo el 10 a este otro lado, al restar, al final esto va a tener que ser igual a 0. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es poner la ecuación, ¿sí? Me voy a poner ecuación y lo que voy a hacer es, para que no se me pierda la ecuación de vista, aquí en vista, movilizar, paneles, listo, ahora sí, entonces bajo, puedo bajar y la ecuación va a seguir ahí arriba. Entonces, para la ecuación, ya,
R del día, digamos, en función del día, ya no le pondré nada ahí, directamente aquí voy a calcular. Entonces tengo la potencia por N, voy a usar la potencia en kilowatts, multiplicado por la eficiencia, dividido entre gamma. ¿Dónde está el gamma? Aquí está el gamma, dividido entre gamma, y dividido entre el caudal, ¿no es cierto? Si quieren le pongo paréntesis y multiplico, en este caso yo prefiero así, menos el F. El F está aquí, multiplicado por 8, multiplicado por la longitud. Ya, ¿cuánto es la longitud de la tubería? Eso me falta aquí. La longitud es 100. Ya, entonces vamos a poner la longitud de la tubería aquí. Ahí voy a poner la longitud de la tubería. Eso no me tengo que olvidar. Multiplicado por el caudal elevado al cuadrado, dividido entre ese 9,8 de ahí es la gravedad, ¿sí? Dividido entre pi elevado al cuadrado, ese espacio no me gusta, así, y dividido entre pi al cuadrado, y dividido entre el diámetro elevado a la quinta. Fíjense, estoy poniendo en la fórmula mi diámetro. Entonces el diámetro a la quinta. Entonces ya he puesto la ecuación hasta aquí, ¿no es cierto? Ya he reemplazado todo esto. Menos la sumatoria de las K, como ya lo tengo sumado, lo voy a poner directamente ahí la suma. Y eso tiene que estar multiplicado por 8, multiplicado por el caudal elevado al cuadrado, dividido entre la gravedad, dividido entre pi elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Ok. ¿Qué más? Y tengo que dividir entre el diámetro elevado a la cuarta. ¿Sí? Y menos le voy a restar el 10. ¿Sí? Este 10 de acá lo voy a pasar a restar. Y eso debería darme 0. ¿Ya? O sea, resolviendo la ecuación, esto debería ser igual a 0. Entonces, lo voy a pintar este comentario aquí de... Entonces, lo que aquí me ha faltado es la longitud de la tubería, ¿no es cierto? Longitud tubería, L igual 100 metros. Ok, bien. Entonces, la clave es no haberse equivocado en poner aquí los datos, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que ir cambiando el diámetro, o sea, tengo que resolver la ecuación hasta que esto se vuelva 0, ¿no es cierto? Entonces, puedo tomar, digamos, de punto 35, voy a bajar a punto 32, ¿sí? Fíjense, ha disminuido, se está acercando a 0. Lo que tengo que tener cuidado es que ahora mi fugosidad relativa es 0.02375. Entonces, eso acá en este abaco, ¿dónde queda? ¿Sí? Si yo tengo 23.75, ya estoy un poquito más arriba de la curva, entonces diremos que el C sub C más o menos va a ser 0.22. ¿Sí? Entonces, el C sub C también lo voy a cambiar, le voy a poner 0.22 y con eso, fíjense, ya tenemos nuestro nuevo valor, seguimos todavía lejos de 0, ¿no es cierto? Si yo le pongo punto 3, estamos en 2.34, este C sub
la rugosidad relativa, ¿dónde está la rugosidad relativa? Sobre a 0,025, digamos que este más o menos sigue por ahí, y lo mantengo. Entonces, voy a hacer una prueba más. ¿Qué tal si al diámetro le pongo 0,25? Miren, ya nos estamos acercando a 0. Entonces, obviamente con este nuevo valor de diámetro, esto ya se subía a 0,24. Entonces, eso ha cambiado ligeramente. Entonces, de esa forma, yo puedo ir aquí buscando mi resultado. ¿Sí? Bien. Entonces, una forma de hacer eso, por ejemplo, puede ser aquí utilizando una herramienta. Se vienen aquí a datos. En datos hay esta herramienta que se llama Solver. ¿Sí? Y en esta herramienta Solver yo tengo que definir un objetivo. ¿Sí? ¿Cuál celda? ¿No es cierto? Mi objetivo es esta de aquí. Y lo elijo y le digo que tenga un valor de 0. Quiero que eso sea 0. ¿Y qué es lo que voy a cambiar? Lo que voy a cambiar aquí es el diámetro, ¿no? Entonces, le voy a decir resolver. Y si tenemos suerte, el Excel nos lo resuelve. ¿Sí? Dice, Solver encontró una solución, ¿no es cierto? Entonces, mantener la solución de Solver o volver al valor anterior, mantener. Elijo mantener. Le digo OK y claro, me ha salido 0,249. Entonces, ese es el resultado final. Y fíjense, aquí me está sacando menos 6,62 por 10 a la menos 10. O sea, realmente esto es 0. Si yo le cambio el formato del número, le digo que quiero un número con 2 decimales, pues obviamente ya me pone un 0. Bien, entonces de esa forma podemos resolver y con esto, claro, tendríamos que verificar antes lo del gráfico, porque lo del gráfico no es automático, ¿no? Entonces tengo que ver si con esta rugosidad relativa de 0,03 este C sub C de 0,24 es un valor adecuado. Entonces, sí es. Me parece que en lo que hemos hecho en el ejercicio, algo no nos ha ido muy bien. A ver, ¿dónde está? Cuando hemos reemplazado el nuevo valor, el 0,247, este ha salido 0,295, me parece que eso no estaba bien, ¿sí? Esto debería habernos salido ya 249. Posiblemente al resolver la ecuación haya fallado un poquito. ¿Tienen alguna pregunta? Yo sé cuál va a ser el problema que ustedes van a tener. Cuando quieran hacer esto, ¿no es cierto? Y entren aquí a datos y busquen el Solver, no lo van a encontrar y no va a aparecer aquí. Para hacer aparecer esa herramienta tienen que venirse a opciones, ¿sí? Acá en opciones tienen que elegir aquí, tienen que venir aquí a complementos. Y aquí en complementos, aquí en la parte de abajo aparece administrar complementos de Excel. Le tienen que decir ir. Y acá en esta ventana tienen que activar este Solver, ¿sí? Y yo tengo activado además estas herramientas para análisis, ¿no? Entonces, si no lo activan eso, no va a aparecer. Entonces, hacen eso, le dicen aceptar y ahora sí ya va a estar todo ya va a aparecer, ¿cierto? Entonces ahí sí ya lo van a tener. Bueno, ahí tenga las dos herramientas que están activados, los dos complementos que no aparecen por defecto. Muy bien. Entonces aquí nos... Una consulta. Sí, claro que sí.
en los coeficientes K, en la sumatoria, lo ha sumado los 4 valores de ahí. No, estoy sumando el K de la válvula, ¿es cierto? Fíjense, el K de la válvula, que es 8, más el K de la curva de 45, multiplicado por 2. ¿Sí? Ya lo voy a agrandar un poquito. Entonces, el del codo de 45 lo estoy multiplicando por 2 y el de codo de 90 solo una vez, porque solo hay un codo de 90 grados. Ahora sí le queda claro. Sí, está bien, gracias. Ok. Sí, eso es importante. Más bien, gracias por la pregunta. ¿Alguna otra duda? Bien, pues como ya tienen estas herramientas, ya puedo hacer el examen más difícil. Mentira. Bueno, entonces quedaremos ahí en esta clase. Que tengan un buen resto del día.